Saludos, humanos bellos, y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Y en esta ocasión me pidieron hablarles sobre la cosa sexual. Así que este capítulo se tratará sobre aquello que llaman magia sexual. Y como suelo hacer, comenzaré primero desmembrando el concepto para analizar las palabras por separado y luego ver qué significan juntas. Magia, como expliqué en el capítulo de la magia y sus colores, podría definirse como la actividad de la voluntad. Y al verla de esta forma, nos recuerda una frase del Chascón Alberto, de don Albert Einstein, que él decía que hay dos formas de ver la vida, y en la primera todo es un milagro, y en la segunda pues nada es un milagro. Él se refería a que gran parte de lo que sucede en la manifestación, gran parte de aquellas cosas que medimos, atentan contra toda posibilidad lógica de que sucedan, pero están allí sucediendo. Por ejemplo, eh, las probabilidades de que haya vida en un planeta como el nuestro, en un sistema solar como el nuestro, en una galaxia como el nuestro, en un universo como el nuestro, es de 1 elevado a 16. Eso significa que es 1 contra un 1 contra 16 ceros. La probabilidad de que haya vida inteligente en un planeta con las mismas características es de 1 elevado a 19, que sería esto mismo con 3 ceros más. Pero aún así, con todas estas probabilidades en contra, existe vida en nuestro planeta y vida inteligente en nuestro planeta. Otra probabilidad extraña que hay es que, por ejemplo, lanzaron algoritmos matemáticos para tratar de replicar o realmente generar un código tan complejo como el ADN a través de un computador, y descubrieron que el universo tendría que ser 3 veces más viejo para que a través de la prueba y el error pudiera surgir un ADN tan complejo como el ADN más simple de nuestro planeta, el ADN de una bacteria, el ADN de un insecto que tienen pocos cromosomas. Aún así, al universo le faltarían 3 veces, debería ser 3 veces más viejo para que pudiera darse por casualidad, lo que indica que hay un orden superior que está coordinando todo lo que sucede en nuestra densidad. Eh, eh, Sexualidad. No, antes de entrar a eso. La voluntad eh, tiende a identificarse con una de las dos polaridades. Y esa sumatoria del neutro más el polo que con el que elige identificarse se da como origen a lo que entendemos como phi, la proporción áurea. Todo lo que existe, todo lo que vemos manifestado es un efecto, y ese efecto está regido por phi, por ser el neutro, la voluntad del sistema, más una polaridad. Ahora, sexualidad. Sexualidad sería básicamente la interacción de los polos. Pero aquí se nos mete un tema que es el de la programación que nos han ido metiendo durante tanto tiempo.
Cuando uno habla de polos, generalmente piensas en lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo positivo, lo negativo, y desde allí quizás se decanta o más bien inevitablemente llega a los conceptos de lo femenino y lo masculino, pero no son del todo correctos. Los conceptos que quizás más se acomodan a la idea son los conceptos de lo pasivo y lo activo. Lo masculino tiende a ser el agente activo y lo femenino tiende a ser un agente pasivo, pero no es siempre así, porque hay negativos que son activos, como la gravedad, hay negativos que son pasivos, como el espacio, hay activos, o sea, masculinos activos y masculinos pasivos. Por lo que lo correcto es hablar de lo activo y lo pasivo nada más. Incluso si lo lleváramos a este tema de los más de 100 géneros que ha generado esto de la ideología de género, eh, sin importar la denominación que se den a sí mismos, van a ser agentes activos o pasivos, sí o sí. En una relación homosexual hay uno que es activo, que juega a ser lo masculino, y hay uno que juega a ser lo femenino, y es el pasivo. Y justamente de esa forma se identifican en el mundo de la homosexualidad, en donde se identifican como pasivos, activos o modernos, que he escuchado el concepto, dicen modernos, que es cuando es vuelta y vuelta, donde cambian de posición de activo a pasivo. Entre las lesbianas también pasa eso, tenemos a las niña niño y a las niña niña, donde normalmente le decimos marimachos, o aquí en Chile les dicen camión a las chicas que son muy hombradas porque son lesbianas. Incluso si nos fuéramos al tema este de los no binarios, al hacer la distinción de no binario estarían los no binarios y los binarios, y por ende habría otro tipo de orden binario. Así que realmente quedan donde mismo, es un tanto ridículo. Eh, si entendemos la sexualidad por lo que es la interacción de los polos, pues hay sexualidad a nuestro alrededor todo el tiempo sucediendo en todas las escalas. Una gotita de agua que flota en la atmósfera, ionizada positivamente, que se ve atraída por una gotita ionizada negativamente y se juntan para generar una gotita más grande, y que eventualmente la fuerza activa de la gravedad termina jalando a estas pasivas gotitas que flotan hacia la Tierra, se vuelve a producir otro efecto sexual. Cuando el agua es absorbida por la Tierra, se vuelve a producir otro efecto sexual. Cuando entra a la semilla y le da la posibilidad de generar vida, es otro proceso sexual. Pero nosotros, por estar hipersexuados, al escuchar sexualidad, nos cerramos a la idea de la cópula humana solamente. Y por allí es donde parte el error. Por lo que, al final de cuentas, siendo muy majadero y muy técnico, el concepto de magia sexual termina siendo una redundancia, porque la magia siempre es un acto sexual, siempre es la actividad de algo activo contra lo pasivo, o lo pasivo contra lo activo. Siempre va a ser así, es tu voluntad contra el orden. Y en ese acto puedes eh, potenciarte porque alcanzaste coherencia con el orden, que sería como que un barco pusiera las velas en la dirección en la que corre el viento, y eso hace que el barco se desplace más rápido porque está en coherencia con la dirección del viento. Eh, bien, eh, en este punto llegaríamos al tema de lo que actualmente es llamado magia sexual, en donde inevitablemente tendríamos que hablar de Don Samael Aun Weor y los samaelianos. Eh, mm,
Voy a ir por los samaelianos primero. Eh, los samaelianos basan su discurso en tres cosas. La primera, que llaman la revolución de la dialéctica. La dialéctica es el nombre que recibe la evolución del conocimiento a través del contraste de ideas. O básicamente, o en palabras más sencillas, la dialéctica es el crecer a través de la interacción con otros. Y en cuanto a los samelianos, aquí se nos presenta una cosa bien extraña, porque ellos dicen que están a favor de la revolución de la dialéctica. O sea que ellos lo que estarían diciendo es que vienen a traer debate, a traer conflicto, a traer luchas entre tesis y antítesis para generar nuevas síntesis. Pero cuando hablas con un samaeliano te da el mismo exacto discurso, que es en base a las tres ideas que ya vamos a abordar, y se cierran en esa idea y no son capaces de responderte nada, no son capaces de hacer ninguna pregunta tampoco. Por lo tanto, no hay dialéctica en ir por la vida repitiendo un dogma. Analizar el dogma, tener el valor de, de ver si realmente esos preceptos pesan lo que uno cree que pesan, eso realmente es dialéctica. El, el segundo punto es que hablan de que la noxis es ciencia, psicología, arqueología, creo, y una más. Y al analizar el contenido de lo que enseñan los samaelianos, no te hallas un solo ápice de ciencia. No te pillas la palabra fuerza, no te pillas la palabra átomo, electrón, protón, neutrones, velocidad, densidad, dirección, en fin, dentro del dogma samaeliano no vas a encontrar ningún concepto científico, pero dicen que le van a la ciencia. Hablan de arqueología, pero mmm, el, la versión de la historia humana que maneja Samael es la misma que manejan las hermandades secretas, es la misma que nos presenta Blavatsky, donde nos hablan de que la primera humanidad eran los polares, viviendo en el polo sur cuando no era polo. Luego vendrían los lemures, después los atlantes. Bueno, de ahí sigue la historia, de ahí sigue la historia normalmente. Pero el detalle es que en esa versión, esta humanidad que están haciendo no sería la quinta, sino que la sexta, y como sexta humanidad le correspondería el sexto chakra. Y por eso en las redes hay tanto bombo con el desarrollo de las habilidades de la glándula pineal, porque es el sexto chakra. Y el detalle está en que como nos toca el quinto, y con el quinto tenemos que aprender a comunicarnos, si activas las habilidades del sexto aún faltándote para ser un humano, vas a atraer cosas inhumanas. Y esas cosas inhumanas, esos entes inhumanos que se van a presentar como guías, como amigos que te vienen a entregar todo lo que tú quieres, eh, te comienzan a manipular y te terminan pudriendo y te terminan aislando. Y se rompe la posibilidad de que crezcamos como humanidad al conversar unos con otros porque cada uno cree estar en su propio mundo. Eh, el, tercer, el tercer factor del que suelen hablar los samaelianos es el autosacrificio. Pero este autosacrificio del que hablan es similar a lo que hace un evangélico yendo a golpear puertas o parándose con sus stand de libritos. El, el trabajo de autosacrificio del samaeliano es atraer más samaelianos. Lo que, claro, no ayuda en nada a la humanidad porque solamente va a haber más gente encerrada en el dogma. Eh, los, los Rosacrucis también tienen esta idea,
es muy probable que gran parte de lo que Samael enseña fue tomado desde el rosacrucismo y luego distorsionado a la conveniencia de él. Y tenemos esto, que los Rosacrucis hacen mucho énfasis en la utilidad del ser para la sociedad. El problema de esto es que nuestra actual sociedad está llena de profesiones y cosas que nos hacen daño. Hay gente que fabrica dulces, por ejemplo, el azúcar es muy mala para el organismo, pero hay mucha gente dependiendo del negocio del azúcar. Y si tú te sumas a eso, podría parecer que está siendo útil para la sociedad porque está generando empleo y bla bla y todo el cuento del capitalismo, pero realmente no le estás haciendo un bien a la humanidad. La idea real detrás de esto de ser útil a la humanidad tiene que ver con el descubrir quiénes somos, el, el descubrir cuál es el color de nuestra alma, que está asociado a los tipos de dones que tenemos y son finalmente lo que nos entrega la felicidad al, al ser para el mundo algo que amamos ser. En esto esto que practica Samael, en donde tenemos tres versiones, en donde está el no uso del prana, está la retención del prana y el uso del prana. Lo que hace Samael es esto de retener el orgasmo, que sería el aguantarse las ganas de eyacular. Y en el caso de las mujeres, apretar el cuerpo para que el orgasmo no se extienda, ya que el orgasmo en las mujeres es en onda y en el hombre es vectorial. En el hombre es lineal y en la mujer es espiral por cosas de lo femenino y lo masculino. Eh, si te aguantas un estornudo, puedes reventar tus tímpanos. Si te aguantas un pedo, puedes lacerar tus intestinos. Si te aguantas la orina, puedes dañar tus riñones. ¿Qué crees tú que pasa si aguantas el orgasmo? Los líquidos no pueden ser comprimidos, por eso les llamamos líquidos. Si tú haces eso, dañas tu cuerpo a nivel físico. A nivel espiritual es peor aún. Al momento del orgasmo nos liberamos del deseo de recibir placer y nos entregamos completamente a la idea de entregar toda esa energía para afuera, dejarla salir. Y así provocamos que ese éter que encapsuló prana en el segundo chakra sea liberado y esa energía pránica que nosotros liberamos durante el sexo y toda la demás vida del planeta también lo hace, sirve de sustento vital, de energía vital para los seres de la segunda densidad, así como la actividad de los seres de la cuarta densidad sostienen la energía de la tercera densidad. Cuando nosotros tenemos orgasmos, le estamos dando energía a la 2D, al nivel de los elementales. Si frenas esa energía, porque no estás liberando el deseo, sino que tienes el deseo de guardar esa energía, lo único que estás haciendo es cambiarle la polaridad al prana y lo vuelves éter en onda. Ese éter en onda es perfecto para los demonios, específicamente para los demonios que llamamos sucubos e incubos, que son los que se ven atraídos por el deseo sexual. Nótese que no he utilizado el concepto de energía sexual, partiendo desde la base de que toda la magia es sexual, todos los fenómenos de la creación son actos sexuales. Por lo tanto,
No existe una energía sexual porque la sexualidad es un acto, no una energía, no es la transferencia de la magnitud de un fenómeno a otro, es el acto que posteriormente lleva a que haya una transferencia de magnitudes. Si nos remontamos en el tiempo para poder llegar al momento de cuándo llegó este tipo de conocimientos a nosotros, tendríamos que retroceder al tiempo de los Grigori, el tiempo de los vigilantes, el tiempo de los Nefelim, cuando Shamasa, Elo, actualmente Jehová, eh, es visitado por Satanael, un regente de sistemas, mano derecha de, en ese tiempo, Samael. Allí hay otro detalle curioso. Lucifer, antes de llamarse Lucifer a sí mismo, era el arcángel Samael, y Samael Aunweor se puso Samael, se puso el nombre original de Lucifer, y se llamó a sí mismo el Logos de Marte. Y Marte para nosotros es el planeta de la guerra, y sabemos que Lucifer hizo guerra en el cielo. Entonces Samael Aunweor nos está diciendo que él trae guerra, él trae el luferanismo. Como he explicado en otras ocasiones, el luferanismo es mezclar la misericordia de la divinidad de lo femenino con la belicosidad de la oscuridad de lo masculino, para así usar el bien como excusa para hacer el mal. Entonces el luferanismo es una cura peor que la enfermedad. Y estábamos en la retención. Eh, los Nefelim. Y cuando Shamasa escucha el manifiesto de la libertad de Lucifer por parte de Satanael, le parece ideal esto de que las jerarquías dejen de obedecer lo que les mandan las jerarquías que están por encima de ellos. Lucifer propuso uno de los puntos del manifiesto es que las jerarquías superiores disfrutan del sufrimiento de las criaturas inferiores, y por eso detienen los esfuerzos de los que están más abajo por ayudar. La realidad es que como las densidades superiores son preexistentes, son futuros, y por ende eh, ellos reciben las consecuencias de todos los actos que suceden en el presente. Y por eso ellos saben de antemano qué es lo que va a suceder si hacen o no determinadas cosas. Y siempre toman la decisión más sabia, y por eso no se interviene, por eso mayormente no se interviene en lo que sucede. Dejan que todo suceda a través del libre albedrío de los seres. Lucifer eso debería haberlo sabido, pero cegado ahí por la enfermedad que llamamos ambición, no pudo hacer mucho ahí para pelear contra su propio pensamiento. Eh, Así fue como Shamasa decide apurar el plan divino, ya que él era el primer logos, y después de él iba a haber un segundo y un tercero, y ya terminando la labor del tercer logos, tocaba que viniera una pareja de primordiales, que nosotros entendemos como Adán y Eva, que traerían la genética necesaria para hacer que los 6 colores que habían nacido de la humanidad pudieran mezclarse entre sí para generar una séptima raza que abarcara todos los colores. Y como sabemos, la misión de Adán y Eva no resultó tan bien como debía ser, no por las razones que nos da la Biblia, sino por otros motivos más politiqueros, más relacionados a, al poder territorial. Hay una pelea entre los noditas y los adanitas. Hay un pedacito en la Biblia que dice que y Caín mató a Abel y se fue a las tierras de Nod. Ese Nod era el patriarca de los noditas. Pero según el dogma no debería haber más gente que esos 4 personajes que habían en un principio. Pero son detalles. Eh, para apurar el plan, para apurar esto de la mezcla genética entre las razas, Shamasa propuso que los vigilantes, que entenderíamos como elfos, ya que eran pleiadianos
arios de orejas puntiagudas, que de allí viene el mito de los elfos, porque vivían en las copas de los árboles gigantes de ese tiempo. Entonces eran hiperpóreos, estaban más allá de la copa de los árboles. Y comenzaron a tener descendencia con nosotros, y esos hijos al tiempo murieron, comenzaron a morir como cualquier mortal, y eso le llamó la atención a sus padres, los Gregoris, porque ellos eran prácticamente inmortales, hasta que al poco tiempo también comenzaron a morir. Y esto se debió principalmente a que, como renunciaron al plan divino, renunciaron al prana, a la energía vital de la fuente, y sin esa energía que sustentaba sus almas indefinidamente, pues comenzaron a decaer como lo haría cualquier sistema, y terminaron muriendo, y al morir terminaron cayendo al bajo astral, y descubrieron que para no desaparecer y para poder seguir sustentando sus existencias físicas, podían alimentarse de oscuridad. Y de allí comenzó esto de que nos enseñaron a hacer sacrificios para rescatar esa energía, la energía del miedo del que muere, y la energía que libera el deseo sexual, el alimentarlos también con placer, como se hace en la santería, que ofrecer tabaco o alcohol, etcétera, etcétera. De allí viene esto de las formas de alimentar la oscuridad, y claro, también las técnicas para poder tener contacto con ellos, para que no se perdiera el vínculo. Todo esto que les menciono aparece en el libro de Enoch, por si acaso. Que claro, no es un libro judío, sino que es un libro mucho más antiguo, de los tiempos probablemente de la tercera humanidad. Allí quizás se recopiló un poco de esta historia, y si llegó a las manos de los hebreos es porque los hebreos son usureros desde siempre, y hubo un largo tiempo en que los libros eran reliquias preciadas que valían mucho, y muchas familias en esos tiempos no sabían leer, pero heredaban estas reliquias y las consideraban importantes, y cuando llegaba un judío a cobrarte y tú decías, pucha, no tengo para pagarte, y él te decía, no, no importa, me llevo a tu hija, me llevo a tu hijo como esclavo y saldamos la deuda, no hay problema. En ese momento, pues la mayoría de la gente prefería entregar sus reliquias a que se llevaran a sus hijos. Y así fue como los hebreos juntaron mucho libro, mucho libro, y luego tuvieron la maravillosa idea de compilar la historia de tal forma en la que ellos figuran como la pieza central o personajes principales de toda la historia humana, que es tan simple como tomar una historia y ponerle y cambiarle el nombre. Si tengo un mito, ponte tú, vikingo, y el personaje principal se llama Roderick, y yo llego y le pongo Yeshua, pues pasaría a ser un relato hebreo y no un relato vikingo, simplemente porque los nombres de los personajes son otros. Algo tan simple como eso los llevó a estar en donde están ahora. Bien, el no uso del prana. Si tú no usas, no es la palabra. Eh, Bien, todos los procesos que realiza nuestro cuerpo requieren energía. Y entre todas las cosas que hace nuestro cuerpo, lo que más energía le pide al cuerpo es la generación de nuevos espermios y de fluido vaginal. Entonces, sucede que para poder practicar magia o realizar prácticas espirituales, lo ideal es tener la cantidad óptima de prana en el cuerpo, para poder utilizarlo, para poder moverlo a distintos chakras o distintas partes del cuerpo. Y por eso se recomienda, pues principalmente, aquí estaríamos hablando prácticamente de la kundalini, de elevar la kundalini. Eh, por eso se recomienda no tener sexo, para que tu cuerpo no esté
regenerándose para que esté en su estado óptimo, que es similar a lo que pasa, por ejemplo, con los atletas de alto rendimiento, en donde cuando tienen una competencia importante, ellos hacen algo que llaman, eh, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo la palabra, pero ellos se guardan el día anterior, no beben, comen liviano, duermen bien y no tienen sexo para que al día siguiente estén en su mejor condición física para rendir lo que tienen que rendir. Acá en Chile hubo un caso simpático que fue cuando el, el chico maravilla, Alexis Sánchez, estaba saliendo con Maite Orsini y se filtró un audio de los camarines en un partido en donde Alexis dice que le fallan las piernas, que no tengo piernas, weón, no tengo piernas, decía, me fallan las piernas. Eso indica que él tuvo sexo el día anterior al partido. El segundo chakra dualiza en el primero y tercer chakra, así que cuando le falta energía al segundo, tiende a tomar energía del tercero y del primero. El primer chakra, el chakra raíz, es lo que nos permite vincular el alma con el cuerpo y por eso está muy relacionado a las piernas. Las piernas nos anclan al piso, son la raíz. De ahí viene lo del chakra raíz. Entonces cuando se descarga el primer chakra, te tiende a fallar los reflejos de las piernas. Eh, Detallitos de por qué esto es bueno y esto es malo, o correcto o incorrecto. Eh, Primer ejemplo, los monjes Shaolin. Los monjes Shaolin son capaces de hacer cosas asombrosas. No sé si han visto videos de los monjes. eh, un equilibrio, una fuerza, una agilidad, una flexibilidad impresionantes. Y eso lo hacen porque son capaces o porque realmente aprendieron a mover el prana por el cuerpo. Y si necesitan golpear fuerte, pues acumulan prana en el puño y golpean más fuerte de lo que deberían o pueden endurecer partes de su cuerpo utilizando prana. Y por eso no tienen sexo, para siempre tener la mayor cantidad de prana en sus cuerpos. Segundo ejemplo, Buda, bajo un árbol, solo. Zoroastro, Jesús, en el desierto, solo. Lao Tse, fundador del Zen, meditando sentado junto a un río, solo. Misui, fundador del Reiki, en una cueva, solo. Ninguno de los iluminados, de los que sabemos de nuestra historia, han practicado ritualismo sexual arcóntico para alcanzar la iluminación. Ninguno de ellos lo ha hecho, ninguno de ellos habló de eso y por ende no es el camino. Utilizar el prana, pues se tienen bebés, se generan más envases y más espíritus tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser un humano del planeta Tierra. No hay mucha vuelta que darle allí. La primera vez que le ve la Kundalini, lo hice utilizando el deseo sexual. Estaba sentado en una orilla de mi cama. En la tele se me pasó por ahí el Film creo que era, con esas películas de soft porn que tenían. El soft porn es el porno en donde no se ven genitales, que es el tipo de cine que mostraba el Filson. No así el Space años antes, que era mucho más crudo. Y pues claro, estaba allí con una erección, miré para atrás y mi mujer dormía. No la quise molestar y pensé, ahora estás en lo espiritual, estás estudiando eso, así que medita en vez de saciar el deseo carnal. Y al existenciarme en el primer chakra a través de la gratitud,
se armó el cilindro porque tenía mucho prana acumulado en el segundo chakra a través del deseo sexual, no a través del sexo, no por la copulación, no por la conexión con otra persona, sino porque mi deseo había acumulado prana en el segundo chakra y después al existenciarme en el primero, desvié ese chakra hacia el primer chakra y se formó el cilindro. Luego eh, tomé la conciencia de ser placer, de ser gozo, de ser alegría para el universo. De allí pasé al tercero, bajo el sentimiento de ser útil, y se armó el cilindro hasta el tercero, y así seguí subiendo. En el sexto me detuve porque esta sensación de ser cubierto por una luz que ciega pero que no se ve, es muy simpático, en especial el sentir un ojo en la frente, es muy Tenchin Han, es muy simpático. Y de ahí el agujerito que se abre en la cabeza y el haz de luz que sale, después dejarlo ampliarse, que es que es de donde deriva el símbolo del halo en la cabeza, que sería el cilindro cuando se abre y te cubre hasta los hombros. Y realmente no sé qué más decirles, chicos. Yo lo logré, yo logré la Kundalini, lo hice 4 veces. No pude seguir haciéndolo porque me visitaron los cabezones y me dejaron una especie de chip cerca de la oreja derecha. Desde entonces no puedo usar chakras combinados, los puedo usar solo de a uno o de a dos. No puedo enlazarlos en secuencia todos juntos. En algún momento supongo yo que nuestros hermanos mayores vendrán y quitarán todas esas huevadas que nos han puesto para detenernos. Y eso. eh, Samael. Voy a profundizar un poquito con la historia de Samael. Para entender el tema de Samael, habría que retroceder a un señor que se llamaba Winston Churchill, que fue un político británico que actualmente nos venden como un personaje muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente eh, lo plantean como alguien que ayudó mucho a que los aliados ganaran la guerra. Pero realmente la verdad de este señor es que él fue el que después de la Primera Guerra Mundial le mandó un bloqueo económico a Alemania que duró más de 7 años, llevando a que muriera más del 20% de la población. Alemania estaba pasando hambre, estaba pasando frío, habían agrupaciones militares de judíos que se organizaban para atacar a los alemanes y hacer violaciones masivas, que desde ahí ya venía la idea esta de corromper la sangre aria original que hay en Rusia, Alemania, toda esa zona, porque fue Tartaria en algún momento, en otros tiempos, que viene principalmente de este detalle de que como los arios fueron diseñados por los reptiles para ser mineros, poseen genética reptil, y esa genética reptil es más antigua que la genética de los Homo capensis, que surge cuando los Anunnakis vuelven por segunda vez y se instalan en Egipto y después se dan una vuelta por el mundo y presentándose a sí mismo como dioses en todas las comunidades, y por eso comenzó a aparecer la serpiente como símbolo en todas partes. Antes de eso había un fuerte respeto hacia los felinos, a la raza de los felinos, partiendo por el león gigante que llamamos esfinge, que en realidad era un recordatorio de que nuestro planeta estaba protegido por la raza de los felinos. El perro Fu de los chinos, que no es un perro, es un león. Eh, los grabados en Angkor Wat, también hay gatos y leones allí. El guerrero jaguar en los mayas, etcétera, etcétera. Todos esos simbolismos son anteriores a la aparición de los nagas, que llegaron ahí poniéndose a sí mismos como dioses.
Eh, el Winston Churchill eh, fue el que le envió, si no mal recuerdo, 9 declaraciones de guerra a Hitler. Hitler se negó la primera, se negó la segunda, la tercera, la cuarta, y la novena vez ya fue mucho y más que nada escuchando al pueblo polaco que estaba pidiendo ayuda. Los polacos estaban pidiéndole a Alemania que interviniera porque los judíos ya eran dueños del 80% del país. Y esa fue la razón de la invasión a Polonia y eso fue lo que comenzó la Segunda Guerra Mundial, porque antes de eso todo era a nivel de Alemania, dentro de Alemania. Eh, a Winston Churchill le encomendaron traer a América el ritualismo arcóntico, sumerio, sexual, que es esto de la retención del semen o del orgasmo. Él, en un viaje a la India, conoció a un chico que hablaba varios idiomas y, y le llamó mucho la atención el chico y le propuso llevárselo a Inglaterra y pagar sus estudios para que él tuviera una carrera y todo eso. Y este chico le dice que no tiene ningún problema en hacerlo, pero como él es el hermano mayor, no puede abandonar a su hermanito. Y Winston Churchill también accedió a cuidar de su hermano. Esta historia, este pedacito de la historia suena muy parecido a la película Quien quiere ser millonario, donde este chico trabajaba como guía turístico y había aprendido varios idiomas para poder ganar dinero y ayudar a su hermanito. Eh, no sé yo si sea así, pero puede que haya sido inspirada en la historia de este chico que Winston Churchill se llevó a Inglaterra. Eh, el chico del que les estoy hablando no es otro que el gran Jiddu Krishnamurti, que es quizás uno de los últimos grandes filósofos que hemos tenido y que aún no se le ha reconocido como tal. Eh, Cuando llegó el momento en que Winston Churchill le dice, mira, Jiddu, necesito que hagas algo por mí, te ha ayudado mucho y bla, bla, necesito que lleves este tipo de enseñanza a Latinoamérica, a Estados Unidos. Y claro, Jiddu se negó, no estuvo dispuesto a venderse para envenenar a todo un continente. Así que lo que hicieron fue que Alistair Crowley, Alistair Crowley la Bestia 666, que había sido parte de los brujos que pelearon contra los brujos alemanes, en, se podría decir quizás en un proceso en segundo plano que se estaba viviendo durante la guerra porque estaba todo el conflicto bélico físico, pero también había un cuento esotérico y de magia y de brujería entre los líderes peleándose para allá y para acá. A Crowley le encargaron esto de llevar la magia sexual a Estados Unidos y, y lo hizo bastante bien. Y acá en Latinoamérica el que accedió a hacer esta asquerosidad fue don Samael Aunweor. Lo preocupante sobre este tema de los samaelianos es que mínimo tienen 2 o 3 sedes en cada ciudad importante de cada país de Latinoamérica. Acá en mi ciudad, en Valparaíso, hay tres. Hay tres eh, institutos. Uno se hace llamar de antropología y otro que se hace llamar Nueva Acrópolis. Y hay otra que tiene otro nombre parecido al de la Acrópolis. Y las tres son samaelianos. ¿Por qué necesitan tener 3 sedes en una misma ciudad? ¿O de dónde salen las platas para sostener eso? Son preguntas muy importantes
y que no tienen respuesta. ¿De dónde sale? Los libros de Samael prácticamente te los regalan. ¿De dónde salen las platas? Algo deja entrever de que hay una mano negra solventando todo ese movimiento. Donde quizás lo más triste es la facilidad con que hoy en día cualquier secta o dogma llega y se hace llamar Noxis. Hay que aclarar que Noxis se refiere al conocimiento más refinado que ha alcanzado una sociedad. Y eso quiere decir que la Noxis está en constante evolución. Y por ende, los gnósticos actuales deberían estar hablando de ciencia y no del refrito antiguo. Deberían estar transportando el refrito al idioma científico que manejamos hoy en día. Pero no los vemos hacer eso. Por lo menos a los samaelianos. Sí he visto a otra gente sí hacerlo. Tenemos, por ejemplo, el caso del chico de M24, que es muy técnico, muy científico para lo que explica, pero tenemos este detalle de que está corrompido por el dogma satanista de la pobre Sofía, así que toda la manifestación es malvada y el malvado de Miurgo y la Matrix y la falsa realidad. Y se desviven repitiendo ese tipo de tonteras cuando realmente no hay ni una sola evidencia de que estemos en una falsa realidad o que haya una verdadera. Y si bien el chico enseña mucha ciencia, lo enseña todo como que fuera algo negativo en vez de entenderlo como los fenómenos más naturales de la manifestación. Y esa parte es la triste quizás. Y eso creo que es lo que les puedo aportar. Retener el orgasmo es dañino tanto para el cuerpo como para el alma. Para el cuerpo porque estás dañando tus genitales y para el espíritu y el alma porque atraes demonios que te van a mantener hipersexuado y cuando funcionamos a través del instinto no pensamos correctamente. Bien, esto sería quizás más o menos lo que les puedo entregar sobre lo que sería la magia a nivel del segundo chakra, donde estaríamos hablando de la magia color naranja. Y esto sería la versión oscura de, de esto, sería el naranjo oscuro. La versión del naranja claro no precisamente tiene que ver con copulación, directamente copulación humana. El- la magia naranja tiene que ver con el placer, con el dar placer a otros. La gente que con su sola presencia cambia el ambiente y llena de buena vibra todo y anima a la gente y todos quieren pasarlo bien gracias a que ellos están motivando a otros. Es un tipo de magia del nivel del naranjo. El, lo que logra el cocinero como cocinero, añadiéndole su toque personal a lo que cocina para dar ese placer culinario a los que comen, también tiene que ver un poquito con la magia naranja, mezclado un poquito ahí con la magia amarilla, que es el color del el nivel de lo más físico. Eh, Aquí estaríamos hablando de lo que se conoce como Tantra. En el hinduismo, como proviene originalmente de lo que nos enseñaron los Gregoris, los vigilantes, contenía mucho conocimiento importante, conocimiento profundo. Eh, había, en el hinduismo hay una gran dedicación por entender cómo fractaliza la voluntad, cómo va multiplicándose las formas de la conciencia, que luego todo se ensucia con esto de la de los Elohim sumándose a la rebelión de Lucifer y alterando lo que habían enseñado, poniéndose a sí mismos como personalizaciones de muchas de las cosas que explicaron.
para así ser adorados como dioses, reyes y dioses al mismo tiempo. Eh, Tenemos este tema de los conceptos que terminan en tra, en el vocablo tra, que, que vendría a significar algo así como arte. Está, por ejemplo, Están, por ejemplo, los sutras, que es el arte de la palabra, es la sabiduría expresada en una frase chiquitita que nosotros entenderíamos quizás como un aforismo o, o un salmo, algo de ese estilo. Están los mantras, que sería el arte de la vibración. Están los mudras, que sería el arte del flujo, el arte de cómo fluye la información o los fluidos de la naturaleza. Y también estaría este tema del tantra, que sería el arte de la interacción. Si hubiera que darle un nombre al español, hay mucho concepto hinduista que tiene una conceptualización tan profunda que cuesta mucho transformarlo al español sin que la palabra se vuelva una frase de 5 o 6 palabras para poder describirlo. Así que voy a dejar el concepto tantra como el arte de la interacción. Hay, y por supuesto, claro, al ser un arte, eh, tiene una relación distinta con cada nivel de la conciencia. Entonces tenemos que quizás en el primer nivel de la conciencia, ya y en lo más físico, el, el tantra tendría relación a esto de alimentarse del prana de otros, pero no sería en el sentido energético de un vampiro psíquico que te chupa plasma vital con su alma porque tu alma se cruzó con la de él. Esto es físico, aquí estaríamos hablando del semen y el fluido vaginal cargados de prana. Cuando esto sucede, tanto el semen como el fluido ganan un tono violáceo, un tono tornasol, pero tirado al violeta. Y para los que vemos el aura, se alcanza a ver como un pequeño halo de una energía celeste, que el celeste es el color de la comunicación, el color de lo que busca interactuar, así que es lógico que presente ese tipo de aura. En el segundo nivel está lo que podríamos llamar el Qigong sexual, que es una práctica en donde usas tu prana para darle placer a otros. Eh, Hace años se hizo famoso un maestro de Qigong porque logró el récord mundial de dar orgasmos a mujeres sin tocarlas. Superó las 100 mujeres. Eh, Estuve buscando los videos de eso y están muy escondidos. No logré pillar nada sobre eso. Eh, sí encontré videos sobre maestros del Qigong que hacen fuego con las palmas o que mueven objetos usando el Chi, Ki, Prana. Eh, He visto unos videos por ahí buscando información sobre la Kundalini, más que nada para ver qué es lo que están haciendo otras personas enseñando sobre la Kundalini. Y me topé unos videos de un chico que envía prana a una persona que tiene enfrente y le manda placer y la persona se contorsiona siguiendo el placer que él le da. Y él tiene señalado los videos como que es una práctica de la Kundalini, que le está encendiendo la Kundalini a otros. No, no es así. Lo que está haciendo el chico es mandar placer en forma de prana al cuerpo de otra persona. Y eso no es tan elevado como podría sonar quizás. Dar placer a otros usando el prana no es difícil, solo debes poder transportarlo a las manos, aunque sí hay que reconocer que el chico tiene mucha habilidad porque logra una distancia bastante considerable. Son varios metros a la distancia en la que está haciendo esta manipulación de prana con la otra persona. Eso se puede hacer, se puede dar placer y hasta orgasmos a través de insuflar prana en el alma de otra persona. Eh, en el tercer nivel de la conciencia, en la individualidad, tenemos una forma del prana, o sea, una forma del tantra,
en donde en nuestro caso, dos personas, indistintos sean hombres o mujeres, pero es necesario que siempre haya una mujer porque la mujer es la que tiene útero. En nuestro caso, eh, se puede de forma astral ceder un trocito de tu alma y la otra persona cede también un trocito de su alma y eso genera un tipo de alma especial. Y ese tipo de tantra se usa para atraer, para poder encarnar a seres especiales. En, cuando los Gregoris llegaron, necesitaban ayuda y lo que hicieron fue usar este tipo de tantra para utilizar los espíritus de la naturaleza. Y así nacieron nuestros primeros elementales como sus hijos. Y luego ellos comenzaron a reproducirse por sí mismos y el mundo se plagó de seres órficos, como les llamamos. También fue lo que se utilizó para poder generar un alma que pudiera contener a la conciencia de nuestro universo en el caso de la encarnación, o más bien auto-otorgamiento, como le llaman cuando un Micael encarna en alguna densidad del universo, que fue lo que se hizo con Zoroastro. Y básicamente esos serían los tres niveles que abarca la magia naranja, porque el naranjo al ser del segundo chakra tiene que ver con el primero y el tercero nada más. Eh, un tema quizás que me falta tocar es qué es lo que hacen realmente los samaelianos cuando practican lo que están practicando. Bien, como he explicado desde hace rato, el mover el prana en tu cuerpo no requiere el tener una pareja. Pero a los samaelianos les enseñan que sí. Si tú haces lo que está haciendo un samaeliano de que a través del deseo quieres guardar el prana que estás acumulando, puede pasar que se descarguen los chakras superiores porque estás cargando los inferiores. En ese caso, podrías sentir una especie de desvanecimiento. Sería esta sensación similar a cuando estás a punto de desmayarte. Y eso también produce que dejes de sentir el cuerpo. Y eso, por ignorancia, podría confundirse con una experiencia espiritual. Ojo con eso. Solamente estás quitándole electricidad al cerebro por estar desviando la energía a los genitales. Al hacerlo al revés, cuando no utilizas el segundo chakra, cuando no tienes sexo, pues se potencian los chakras superiores, piensas con más rapidez, con más lucidez, con, con un, con un orden más preciso, que por ejemplo fue lo que llevó a que Nikola Tesla fuera tan genial e hiciera tantas cosas y aportara tanto. A él nunca se le conoció pareja, así que él no gastaba su prana en eso y lo utilizaba en su mente. He visto mucho por ahí eh, post artículos que hablan sobre que tener sexo con otros te deja el alma sucia o que te quedan energías pegadas y que por eso hay que tener cuidado con quien te acuestas y bla, bla, bla. Eh, no es tan así. Eso sucede todo el tiempo a nivel de todas las interacciones que nosotros realizamos. Pasar cerca de alguien implica una interacción del alma. Hay, hay, hay un número creciente de gente que me habla de que sienten como las demás personas pasan, como que la oscuridad de los demás les molesta en el alma, como también está pasando mucho que me dicen, que también me ha pasado, que van caminando y de pronto la gente con la que se cruzan se voltea a mirarlos y los miran feo e incluso han llegado a insultarlos y son personas que no conoces. Y parece ser que entre más sube la frecuencia, y más sutil se vuelve todo, los demonios que tienen otras personas se molesta por el nivel de luz que tienes y reaccionan. Y como las personas no saben
diferenciar los pensamientos que son suyos de los que los susurradores están metiendo, suelen simplemente reaccionar. Eh, Esto de las energías en el alma sería equivalente a una gotita que cae en un estanque y el tipo de onda que genera esa gotita, si es una gota grande, si es una gota chica, pero aquí estaríamos hablando si esa frecuencia que genera en nuestra alma como reflejo es una frecuencia positiva o una frecuencia negativa. Y como les digo, sucede a nivel de todas las cosas. Eh, los monjes estos que mueren en posición de loto y que luego los tapan con los vuelven estatuas. Eh, para llegar a eso, se someten a un proceso en el que se esconden en unos sistemas de cuevas subterráneos para alejarse de la gente y no tener interacción de su alma con las otras almas. Y consumen un elemento que se llama cicuta, que es algo que se utiliza en la momificación y con eso le van quitando líquido al cuerpo y se terminan secando y terminan muriendo en posición de loto. Yo en lo personal no le veo ninguna iluminación a morir de esa forma. No, no están logrando la kundalini ni están elevando su frecuencia, simplemente están apurando la muerte. No, no le veo realmente el sentido a eso. Son de esas cosas extrañas que tiene el sendero derecho que se siguen haciendo porque es tradición simplemente. Eh, Eso, espero que les sea útil. Déjenme en los comentarios qué temas quieren que toque. Déjenme su like, compartan, suscríbanse. Hasta la próxima, chicos. Show.